Bueno, bienvenidos a Análisis de Partituras una vez más. En esta ocasión vamos a analizar el coral de Bach número 27. Si nos fijamos en la armadura, vemos que tenemos dos bemoles, si y mi, que podría ser si bemol mayor o sol menor. En principio vemos que empieza en un acorde de si bemol. Vemos que el primer calderón lo hace en mi, sol, si bemol, que sería un acorde de subdominante si damos por hecho que estamos en si bemol. Y vemos que el último acorde, el último calderón antes de la repetición, está en si bemol mayor, que sería un acorde de tónica, suponiendo que estuviéramos en si bemol mayor. Que ya os hago un spoiler, estamos en si bemol mayor, pero hay que seguir los pasos. Hay que seguir los pasos para llegar a las condiciones, a las conclusiones, perdón. Entonces, claro, podríamos ver como que, quiero decir, el que haga un punto de inflexión en una subdominante puede ser, es normal, es raro. A ver, muy común no es. Muy común no es. Pero se puede descansar perfectamente en cualquier grado de la escala. Va a tener más tensión, más sensación de reposo, pero se puede escalar, o sea, se puede descansar en cualquier grado de la escala. Con lo cual, sí, no pasa nada. ¿Por qué no podríamos decir que está en mi bemol mayor? A pesar de que hace, si nos fijamos bien, hace un fa la do mi. Estoy, a ver, estoy en este acorde. Perdón, quería decir en el anterior. En el anterior. Estoy ahora mismo en este compás. ¿Por qué no podríamos decir que esto está en mi bemol mayor? Porque a pesar de que hace un fa la do mi bemol, que después esa séptima no resuelve, y las séptimas siempre deben de resolver, que también recordamos que es Bach. En fin, después va un si bemol re fa, que le aparece un la bemol, que sería la séptima de dominante de mi bemol mayor. Si nos damos cuenta, por cierto que este la es B4, este la es natural, con lo cual sería un fa la do, esto sería una dominante realmente. eh, de manera que sería una dominante de dominante que va a una dominante que va a una... O sea, no, perdón, me estoy liando. Eh, sería una dominante, una séptima de dominante que va a una tónica que después descansa en subdominante. Eh, con lo cual, en la corchea que aparece en la bemol, podríamos decir que es una dominante con séptimas de la subdominante. Pero, a lo que voy, ¿por qué no podríamos decir que esto está en mi bemol mayor? Pues muy simple, porque solo aparece un la bemol, aparece momentáneamente y justo después se quita. O sea, es una cosa que pasa en ese momento. Entonces, de la misma manera que si quitáramos el la bemol no pasaría nada y el coral seguiría siendo prácticamente igual, a excepción de que ahí tendría menos tensión ese paso. No pasaría absolutamente nada, sería totalmente natural. Además, si analizamos otra vez, como ya hemos hecho en algún coral, la melodía, vemos que empieza si, si, la, sol, fa, si, do, re, si, descansa en si, aunque le haya puesto debajo de Bach, le haya puesto el acorde de subdominante, pero descansa en un si, que sería una nota de tónica, sería la tónica, y después hace fa, si, do, re, mi, do, si, do, si, y vuelve a caer en tónica. Entonces quiere decir que está armonizado de la forma que está armonizado a adrede para despistar o lo que sea, pero en cualquier caso funciona como una subdominante. Ese acorde funciona como una subdominante y no lo podríamos ver como una tónica.
Entonces vamos a empezar a analizarlo y ya veréis cómo tiene sentido. Entonces hemos dicho que esto está en si bemol mayor. Hemos dicho que esto está en si bemol mayor. Y tendríamos tónica, tónica, que se mantiene. Eh, en el siguiente tiempo no, o sea, en el segundo tiempo no, en el tercero vemos que hay un si, re, fa también, porque esto sería un retardo. Esto sería un retardo. Esto sería una nota de paso. Y podríamos decir que el segundo tiempo es una la do mi bemol, que sería dominante con séptima sin fundamental en primera inversión. Después tendríamos una tónica en primera inversión. Después tendríamos un sexto grado. Un sexto grado, que sería sol, si, re, si. El si se convierte en un retardo. Se convierte en un retardo y entonces tendremos una dominante. Y ya va a poner una dominante, ya va a poner fa. Tenemos una dominante en estado fundamental que va a una tónica, con lo cual hasta aquí está todo en si bemol mayor, para el oído está todo en si bemol mayor, y entonces el acorde de la discordia, que vuelvo a decir que no es el acorde de la discordia, es simplemente la nota de la discordia, el la bemol este, que da la casualidad de que convierte este acorde en dominante con séptima de subdominante, que es a lo que va en el calderón. Y justo después tenemos fa, la, b cuadro, do, mi bemol, que sería una dominante con séptima en tercera inversión de la tonalidad principal, que cae en una tónica en primera inversión. Con lo cual, si quitamos, si atendemos a lo que podríamos decir que está en mi bemol mayor, serían dos acordes. Bueno, ni eso, sería medio acorde y el acorde al que va. Con lo cual, ese la bemol solo tiene sentido porque va a mi bemol. Y mi bemol tiene sentido dentro de la cadencia que está en subdominante, dominante séptima en tercera inversión, tónica en primera inversión. Con lo cual, estamos en si bemol mayor. Sería muy ineficiente verlo desde mi bemol mayor. Por lo tanto, hace una inflexión en su dominante y ya está, y no pasa nada. De manera que ahora seguimos, tenemos fa, la en el bajo, do y mi bemol, que sería una dominante con séptima. Dominante con séptima, que cae en tónica, como no podría ser de otra forma. Si, re, fa, si, bueno, sí podría ser de otra forma, pues está la cadencia rota, pues podría hacer lo que le diera la gana. Pero en lo esperable es eso. Después tenemos mi, sol, si, bemol, mi bemol, sol, si, bemol, que sería la subdominante, que retarda la cuarta sobre la tercera del acorde de dominante, que es el siguiente en el que vamos a caer, bordadura en el soprano. Parece que estoy narrando un partido de fútbol. Fa, la, do, que sería el acorde dominante. Y aquí, fa, la, do, que quiero decir una cosa. Dominante, que no hay séptima y tónica. A mí que me digan lo que quieran, pero estrictamente hablando, las disonancias prohibidas, las disonancias seguidas están prohibidas. Disonancias seguidas están prohibidas. Sí, las disonancias prohibidas están, o sea, las disonancias seguidas están prohibidas. Pero si nos damos cuenta lo que hace aquí, aunque aquí aparece una, voy a escribirlo, aunque aquí aparece una por retardo, viene sonando de antes,
el soprano con respecto al tenor tiene dos séptimas seguidas, dos séptimas seguidas que lógicamente son seguidas, pero hay que tener en cuenta, quiero decir, lo que pone eso es eso y lo que sonaría es eso. Entonces, no es que no estén prohibidas o es que suenen mal. Depende de lo que del contexto y de lo que quieras hacer. Pero lo que quiero decir realmente es que aunque son dos séptimas seguidas, esto no se entiende al oído, el oído no lo entiende como si fueran dos séptimas seguidas. Y voy a explicar por qué. Para empezar, porque la nota principal es do y esto el si bemol sería una bordadura, con lo cual en tal caso sería el retardo el que hace un intervalo de séptima que es momentáneo porque después se convierte en una sexta, y por la misma razón cuando llega el la, aunque choca una séptima, aunque percute una séptima a la vez, eh, no se considera tal porque la nota principal es do. Entonces realmente lo que pasa es que el desplazamiento de las voces hace que dé esa sensación. No obstante, eh, viéndolo a nota, lo que pasa ahí es que hay dos séptimas seguidas. ¿Vale? Entonces, pues eso. En fin, seguimos y vemos que en el siguiente calderón descansa en fa, ¿no? Descansa en fa. Que fa mayor. Vemos que aparece un mi de cuadro que se mantiene, no hay. Bueno, aquí está cada vez que aparece el mi de cuadro. Vemos que todo gira como en torno a fa, sol, do, estoy mirando la voz del bajo, sol, do, fa, la, do, fa, la, do, mi, sol, fa, la, do. Eh, por lo tanto, podemos decir que esto se ha ido a fa mayor. Entonces el acorde pivote lo vamos a poner en el calderón y tomaríamos tónica por subdominante. Por lo tanto, después tendríamos una subdominante, porque sigue siendo el mismo acorde, con un... después hace un do, mi de cuadro, sol, si bemol en el bajo, séptima en el bajo, que viene ligada a la nota anterior, viene sonando del compás anterior. Eso queda muy bien, porque una nota que cambia de función queda genial. Cuando digo que cambia de función me refiero a lo siguiente. Este si bemol cuando empieza a sonar, aquí en este tiempo, en este pulso, suena como fundamental del acorde, que además si tenemos en cuenta que venimos de si bemol mayor, lo escuchamos como fundamental, lo escuchamos como tónica, como centro de reposo. Y justo en el acorde siguiente se convierte en una disonancia, una séptima, disonante que tiene que descender y resolverse. Entonces pasamos del reposo absoluto, de que no hay tensión ninguna, a, digamos, tensión bastante alta, y más teniendo en cuenta que la séptima está en el bajo. Es decir, es la misma nota que cambia de función, de dirección, como hacer la prueba con el piano, con la guitarra, si toqué la guitarra, con el instrumento que sea, y os daréis cuenta de lo que os digo. O también podéis escuchar el coral, que lo que pasa es que escuchando el coral puede ser un poco más difícil por la velocidad que lleva. Pero se nota el cambio de función claramente, porque la nota es la misma, pero cumple en cada punto, en cada momento cumple funciones distintas. Es que no quiero reiterarlo más, pero básicamente es eso. De manera que ahora tendríamos una dominante con séptima, que está en tercera inversión, la séptima está en el bajo. En el siguiente acorde tendríamos una tónica en primera inversión. Después tendríamos un sol, si, re, fa, que sería
un segundo grado con séptima, un segundo grado con séptima, que va a una dominante, a una dominante con séptima también, que la séptima aparece tanto en el bajo como en el tenor, nuevamente formando un intervalo de séptima, pero bueno, eso son notas de paso, entonces estaría bien. Eh, el mi este, perdón, el re este también sería nota de paso, y en el fondo lo que está pasando es una cadencia, por lo cual el acorde de segundo grado con séptima podría tener función de su dominante, que va a tónica en primera inversión, tónica en primera inversión, que sigue hacia dominante, aparece la séptima en el tenor nuevamente y descansa en tónica. Entonces, si analizamos el cifrado funcional, vemos que sí que tiene sentido que vaya a fa mayor, porque está haciendo su dominante, dominante tónica, segundo que tendría función de su dominante, dominante tónica, dominante séptima tónica. O sea, es decir, no hay dudas de qué es lo que está haciendo. Y después, a partir de aquí, hacia al final del coral, vemos, por un lado, que el mi bemol vuelve a ser bemol, con lo cual ya no hay cambios ni alteraciones con respecto a la armadura. Por otro lado, vemos que el primer reposo lo hace, el primer calderón está en si bemol mayor y el último también. Con lo cual estamos en si bemol mayor de nuevo. Entonces lo tomamos, podemos tomarlo en el siguiente acorde, que sería una tónica, sería la misma tónica de antes, pero que después en la última corchea se vuelve a convertir en dominante con séptima de subdominante. Fijaros el mismo acorde que había utilizado aquí. Y en que, claro, si vamos al detalle, aquí estaría en tercera inversión. Si esto lo tenemos como que hacemos acorde pivote aquí, sería la dominante con séptima en tercera inversión de si bemol mayor, si bemol mayor, que está un poco lioso, pero lo voy a escribir mejor, porque lo que quiero es que se entienda. Entonces tendríamos aquí si bemol mayor, y entonces entraríamos en tónica en primera inversión, tónica en primera inversión. En el siguiente acorde tendríamos re, mi, la do, pues no, tendríamos do, mi, la do, es decir, la do, mi, que sería, es lo mismo que hacía arriba, creo. Esto lo ha hecho por algún lado ya. Hay un retardo en el bajo, ¿no? Pues no, será en otro coral. Dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, la do mi, porque esto es una apoyatura. Esto sé que en algún coral ha salido ya. De hecho, con 300 o 400 o 500 que puede tener, es raro que no aparezca ninguno más. Pero quiero decir, en alguno más de los que ya hemos analizado. Entonces, por cierto, la quinta disminuida, que debería cerrarse en tercera, pues muy bien, sale una cuarta aumentada que está entre el mi bemol y el la natural y sube hacia una cuarta aumentada que, bueno, en fin. Si bemol, re, fa. Entonces, ¿qué pasa aquí en estos dos últimos pulsos? Pues pasa que hay una tónica que dura la primera negra de esas dos, hay un retardo en el bajo y el acorde final sería una dominante, fa, la, do, mi bemol, una dominante con séptima, que podríamos decir que viene de atrás, con el mi, no, perdón, con el sol, que sería
una bordadura con respecto al fa. Sí, espérate. Una bemol bordadura. O sea, una bordadura. Y caeríamos en una tónica, si bemol, re, fa, con un retardo que hay en el contralto. La nota real es si. Después tendríamos fa, fa, la, do, con lo cual el si negra también es un retardo. Fa, la, do, que sería dominante. Y tendríamos una, no hay séptima, tendríamos una tónica en el calderón. Y después de esto tenemos una séptima de dominante otra vez, que sería fa, la, do en primera inversión. Fa, la, do, a la que ya sí le aparece una séptima, está en el tenor. Y después tendríamos una tónica en estado fundamental con dos notas de paso, que cae en un sol si, no, en un sol mi, sol si mi, que sería mi sol si, sería subdominante en primera inversión. Iríamos a una dominante con séptima, que estaría fa, la, do, mi en la séptima en el soprano, como nota de paso. Y un retardo que hay en la voz del tenor nos lleva al acorde siguiente, que sería si, re, fa, si bemol, re, fa, que es el acorde de tónica. Y en el último compás hace exactamente lo mismo que hacía arriba, con las dos séptimas seguidas. Esta cadencia y la del antes de la repetición es exactamente la misma. Sí, tal cual, es exactamente lo mismo, solo que el acorde anterior, en vez de ser una subdominante, es una tónica. Pero aquí hace, no es fa, si, si que viene con retardo, la, sol, la, re, fa, fa en el contralto y do, si, bordadura. Es decir, es exactamente lo mismo, retardo y bueno, y la semicorchea, esta sería una bordadura también. Dominante, tónica. Vale, ¿por qué no pongo aquí, por ejemplo, la cruz esta que he puesto en alguna ocasión cuando hay una apoyatura? Porque no es una apoyatura, es un retardo. En realidad no es una apoyatura. Si fuera una apoyatura, pues pondríamos que es una apoyatura, pero como no lo es, pues no lo es. En fin, plan tonal. El plan tonal sería, estamos en si bemol mayor, la parte central de la obra está, la parte central del coral está en fa mayor, que sería su dominante, y después vuelve a si bemol mayor. O sea, este coral es yo creo que es de los más sencillos que hemos visto, porque no tiene ninguna sorpresa más allá de la inflexión en su dominante. No tiene ninguna sorpresa. Así que hasta aquí el vídeo, espero que os haya servido, que hayáis aprendido algo. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, deja un like, pon en los comentarios lo que piensas, las dudas que tengas, y nos vemos en el próximo.